Salud. ¿Has intentado armar un podcast con Jordi Wild? Sí, lo he contactado. Lo contacté creo que hace como unos 2 o 3 años. Porque la verdad es que me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho The Wild Project, creo que es de los podcasts en español más interesantes, más originales, me gusta mucho su manera de conducir, me gusta mucho su manera de entrevistar. Entonces sí, definitivamente es alguien con el que me gustaría grabar y que he contactado en el pasado. Me acuerdo que lo contacté hace como 2 años y me contestó y me dijo que estaba a punto de tomarse unas vacaciones y después la vida pasó, regresó, no lo volví a contactar, pero estaría bueno justamente contactarlo para ver si accede a aparecer en este podcast creativo, ya sea presencial, si es que yo voy a España, creo que él vive en Barcelona, o si no de manera remota, que también es un formato que he estado experimentando un poquito con. De hecho, les adelanto, por cierto, que la siguiente semana sale un capítulo remoto con una persona muy querida en este espacio de creativo, una persona que ha estado bastante y una persona que yo considero un muy buen amigo. Entonces, haber tenido esa experiencia de hacer justamente ese capítulo remoto y que haya salido tan bien, que lo haya sentido tan natural porque no había latencia, era como estar literalmente sentado en la mesa, me empezó a inspirar justamente a no diría que retomar porque nunca lo he hecho formalmente, pero sí a considerar quizá hacer más capítulos remotos porque creo que abre muchísimas puertas y la tecnología ya está ahí, y también en el estudio en donde lo hice ahí en Monterrey es lo suficientemente cómodo para que la plática se vuelva muy disfrutable y se sienta casi como real. Pero para responder tu pregunta, sí lo he contactado, le mando saludos si es que está viendo esto, y me encantaría colaborar, o sea, me encantaría que le cayera aquí a Creativo, y también es algo que tengo en mente, hacer una temporada por allá en España, ya sea en Madrid o en Barcelona, porque sí creo que me gustaría explorar las aguas por allá y a ver qué pasa con este proyecto, ¿no? ¿Cómo sobrellevas un mal día personal en el que tienes que grabar? Ha de ser difícil no estar en el mood de hablar y tener que grabar un podcast de 2 horas. Sí, es difícil, obviamente, cuando no tienes ganas de hacer las cosas y como quieras las tienes que hacer. Creo que es algo que no discrimina profesión. Creo que independientemente de lo que te dediques, pues siempre tienes esa capacidad de tener malos días. Creo que estoy en una industria en donde si tengo un mal día, tampoco es el fin del mundo, porque si bien, pues obviamente depende de mí la interacción con la otra persona, existe la edición, que no la uso, pero el hecho de que sepa que no está transmitiéndose en vivo es algo que me da un poco de comodidad. Por si la llego a cagar o si el invitado se le va el pedo, tenemos esa capacidad de editarlo, ¿no? Aunque a veces también los accidentes acaban siendo lo más chingón de los podcasts. Entonces, pues también, no sé, o sea, también creo que a veces dejar quizá esa tierrita, dejar quizá esos errores se vuelve algo mucho más interesante que comparte más del invitado que lo que solamente podrían decir sus palabras. Pero pues sí, uno tiene que trabajar, o sea, uno tiene que sacar las cosas adelante, aunque no se sienta bien, y por eso creo que en este rubro en específico es muy importante la disciplina. O sea, justamente cuando la motivación se acaba, cuando las ganas se acaban, la disciplina llega a entrar al quite, ¿no? Y yo soy una persona muy disciplinada, cuando menos en mi trabajo y en las cosas en las que me enfoco, y eso ha hecho que el podcast haya durado tanto tiempo y haya durado también ya tantos años sin interrumpir. Estamos hablando que ya llevo 5 años seguidos publicando en promedio 2 y medio podcasts a la semana, considerando todos los proyectos en los que estoy involucrado, y eso solamente lo puedes hacer con disciplina. O sea, la motivación está sobrevalorada, la motivación es bonito cuando la tienes, se siente chingón trabajar motivado, pero la realidad es que la gran mayoría del tiempo no estás motivado. Estás simplemente en piloto automático, en una cuestión de disciplina, porque sabes que el objetivo y sabes que la meta no es el corto plazo, sabes que el final del día no es lo que finalmente estás buscando, sino que estás pensando más a largo plazo. Y ahí es en donde creo que la disciplina empieza a encontrar sentido, porque a veces es difícil justificar por qué eres disciplinado. En el día a día es muy fácil desmantelar o desarmar mediante excusas el por qué no quieres hacer tal o cual cosa, ¿no? Sin embargo, cuando tienes ese objetivo a largo plazo es en donde la disciplina se vuelve ese elemento importante. Y cuando menos en mi trabajo me considero una persona muy disciplinada, y es algo de lo que verdaderamente me enorgullezco. Y en otros aspectos de mi vida no lo soy tanto, pero en mi trabajo cuando menos sí lo soy. Entonces, pues sí, cuando no siento ganas y ya tengo un compromiso, la disciplina es lo que acaba sacando adelante las cosas. Entonces esa sería como mi manera de resumir el tema de la motivación y disciplina. La disciplina entra cuando la motivación se acaba, así que empieza a construirla porque es lo que te va a llevar mucho más lejos. Estaría muy interesante que un invitado, tal vez Héctor o Jacobo, que ya te conocen, hiciera la prueba de Turing a Roberto Primindria
para ver si lo pueden distinguir del real? Yo creo que lo podríamos hacer, pero creo que tendría que ser una persona que no me conoce. Creo que una persona que me conoce, que ha platicado conmigo, inmediatamente identificaría cuándo es Roberto real o cuándo es Roberto inteligencia artificial. Más que nada porque Roberto inteligencia artificial, más que simularme o emularme, no sé cuál sea la palabra, se ha convertido en un personaje en sí mismo, ¿no? Si bien es alguien que nace de mi personalidad y finalmente mi sello está completamente en este ente, desde mi imagen obviamente, pero también de cierta manera mi forma de hablar, los temas que le interesan, etcétera, etcétera, etcétera. Ya creo que ha trascendido mi propia imagen y ya se ha vuelto más un personaje, se vuelve como el villano de este canal que está intentando apoderarse de creativo, que me está rompiendo la madre en números, que sí tiene fans, sí tiene visitas y yo simplemente me estoy volviendo como el Roberto débil, el Roberto de carne y hueso. Entonces, Roberto inteligencia artificial no lo veo ya como un sustituto de Roberto real, sino que lo veo como un nuevo personaje, que a ver, eventualmente podrá llenar mis zapatos y ocupar el puesto que yo ocupo, pero será un personaje de Roberto inteligencia artificial. Creo que de cierta manera también Roberto inteligencia artificial proyecta muchas cosas, ¿no? Se vuelve como un super yo, como este personaje que pues es más inteligente, más listo, siempre está listo, tiene energía eterna y pues tiene la capacidad y la fuerza de voluntad de hacer lo que se proponga, ¿no? Uno como ser humano pues está un poco más limitado. Entonces por eso creo que no funcionaría esta prueba de Turing. Lo podría hacer quizá con una persona que no me conozca para ver si cree que es una persona o no, pero ya con alguien que me conozca lo veo